Shalom, estimados amigos y hermanos de la comunidad cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo en YouTube y en Facebook. Nos puedes encontrar también como Predicaciones Pat Ramos, también como Mujer de Dios Vuelve a Casa MDBC en Facebook, también en YouTube MDBC Mujer de Dios Vuelve a Casa. Nos puedes encontrar también como Obra Primorosa Pati Ramos, accesorios y bijutería. Estamos también con nuestro nuevo canal UNBJTV, Manualidades y Belleza en YouTube, y en Facebook, Ezequiel Creatividad UNBJTV Pati Ramos. Y también tenemos adicional a ello otro Instagram, Conferencias Alto Impacto, así que nos puedes ubicar por todas estas redes sociales que estamos con estas tecnologías abarcando muchos lugares, muchos países y a muchas personas en el mundo entero. Muchas gracias a ustedes por sus comentarios tan amables, por suscribirse, por darle me gusta, like, por comentar y por estar compartiendo también nuestros contenidos en este y en nuestro nuevo canal UNBJTV Manualidades y Belleza. Permíteme presentarme para algunos de ustedes quienes no me conocen. Yo soy Pati Ramos, soy conferencista, teoterapeuta y predicadora de la Palabra de Dios. Y en el otro canal UNBJTV Manualidades y Belleza estamos teniendo muchos contenidos para todas las audiencias, niños, jóvenes, adultos y personas mayores. Contenidos de diversas, digamos, temáticas y de interés para todos los públicos, así que te invito a que también nos visites allí, donde también en una sección que se llama Café con Pati Ramos estoy dando temas referentes a la superación personal, el crecimiento personal, la reingeniería personal y temas abarcando, digamos, puntos a nivel psicológico de muchos temarios que allí estoy abordando, y otras secciones como entrevistas y emprendimientos colombianos, protocolo y etiqueta, cocina. También próximamente se va a abrir la nueva sección de inglés para todos, así que bueno, bienvenidísimos y qué bendición estar nuevamente conectados por este medio. Y vamos a orar para darle lugar al Espíritu Santo y al tema que nos ocupa en el día de hoy. Abba Padre, yo te doy gracias por este lugar. Pido tu sangre sobre estas instalaciones a donde nosotros grabamos. Guárdanos de todo mal y de todo peligro. Cubre con tu poderosa sangre, Yeshua HaMashiach, los 4 puntos de este lugar, alrededor, a la derecha, izquierda, arriba, abajo y por todos los 4 puntos cardinales. Pido la sangre poderosa de Yeshua HaMashiach sobre mi vida, sobre mis familiares, sobre mis hijos, sobre las personas que trabajan con nosotros en el equipo de producción. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, por la vida, la salud, por esta oportunidad, por las comunicaciones. Gracias, Señor, por los equipos. Bendigo a cada persona que colabora, apoya, que se suscribe. Gracias, Señor, por las personas que oran por nosotros, por las personas que nos aman y que constantemente están apoyando nuestro ministerio, y también todo lo que nosotros hacemos que sea para la gloria tuya, Señor, y no para nuestro propio beneficio personal. Yo pido que me des ciencia, sabiduría, revelación, entendimiento de tu palabra, que me des prudencia, inteligencia emocional, inteligencia espiritual, que me des palabra profética, que guíes mis palabras con este mensaje, que no sea yo sino tú en mí. Yo te lo pido, Abba Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach y bajo la guía del Espíritu Santo. Yo quedo, amén. Bien, entonces vamos hoy a tener un tema que precisamente este fin de semana mi Padre Eterno puso en mi corazón muy fuertemente para darlo en este día de hoy. Vamos a hablar acerca de algo que me ha preguntado la audiencia: ¿qué es un profeta? ¿Cuál es el carácter y cuál es la función de un profeta? Vamos a estar hablando acerca de qué es un profeta, cuál es su llamado, qué función tiene, y vamos a basar ese mensaje en Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1. Y vamos a mirar entonces el llamamiento de Jeremías al llamado que Dios le hizo como profeta. Dice así la palabra de Dios. En Jeremías, exactamente en versículo 4 del capítulo 1 de Jeremías, dice: Dios llama a Jeremías.
Dios me dijo, yo te elegí antes de que nacieras, te aparté para que hablaras en mi nombre y a todas las naciones del mundo. Le contesté, Dios Todopoderoso, yo no sé hablar en público y todavía soy muy joven, pero Dios me tocó los labios y me dijo, no digas que eres muy joven, a partir de este momento tú hablarás por mí, irás a donde yo te mande y dirás todo lo que yo te diga, no tengas miedo, que yo estaré a tu lado para cuidarte. Desde hoy tendrás poder sobre reinos y naciones, para destruir o derribar, pero también para levantar y reconstruir. Luego Dios me hizo dos preguntas. Yo le respondí, veo la rama de un almendro, sus frutos son los primeros en madurar. Entonces me dijo, tienes razón, yo soy el primero en hacer cumplir mis palabras, pero ¿qué más ves? Le respondí, veo en el norte una olla hirviendo que está por volcarse hacia el sur. Entonces Dios me explicó, desde el norte voy a enviar un terrible castigo sobre todos los que viven en ese país. Ya lo he decidido, estoy reuniendo a todos los reinos del norte y vendrán y pondrán sus tronos a la entrada misma de Jerusalén, atacarán a sus habitantes y a todos los que viven en Judá y se los llevarán presos. Voy a castigar a mi pueblo porque todos ellos han sido muy malos. Adoraron ídolos que ellos mismos hicieron y les ofrecieron inciensos, pero a mí me abandonaron. Así que prepárate, ve y diles lo que yo te mando. No les tengas miedo, pues de lo contrario te haré temblar de miedo cuando los enfrentes a ellos. Yo te haré tan fuerte como un poste de hierro, como un portón de bronce, como una ciudad murallada. Vas a enfrentarte a todas las autoridades de Judá. Esa gente peleará contra ti, pero te aseguro que no te podrán vencer porque yo estaré a tu lado para cuidarte. Entonces este fue el llamamiento de Jeremías. En el capítulo 1 leí desde el versículo 4 hasta donde termina, que es en el 18. Así que vemos que aquí Dios llama a Jeremías como un profeta, le pone ya la misión de lo que él va a hacer. Jeremías le saca una excusa, le dice que él no sabe hablar en público, así como también Moisés le dijo, no, es que yo no sé hablar. Y así como muchos pusieron también excusas al ministerio y al llamamiento, pero Dios le dijo, no te preocupes, yo estaré contigo. Le tocó los labios y le dijo que no dijera que él era muy joven para el llamado. A partir de ese momento tú hablarás por mí, irás a donde yo te mande y dirás todo lo que yo te diga. No tengas miedo, que yo estaré a tu lado para cuidarte. Desde hoy tendrás poder sobre reinos y naciones para destruir o derribar, pero también para levantar y reconstruir. Entonces ahí ya le llamó cuál sería la misión que él iba a desarrollar en su ministerio, que era profético. ¿Qué es un profeta? Un profeta realmente es la voz de Dios, es una persona que Dios usa su boca para hablar, para dar palabra. No la persona da la palabra, sino Dios pone las palabras en esa persona, es decir, usa su boca como un elemento para transferir o transmitir la palabra de Dios. Así que hoy vamos a hablar acerca de qué es un profeta, porque muchas personas no lo saben. Personas tienen dudas con respecto a qué es un profeta, cuáles son las, digamos, características, cuál es la función de un profeta, y aquí lo vemos claramente establecido en el llamamiento de Jeremías. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, habían muchos profetas, porque Dios no hablaba como ahora que habla nuestro espíritu a través del Espíritu Santo, sino que antes Dios hablaba a través de profetas. Significan personas que Dios usaba sus bocas para dar el mensaje como embajadores. Hazte de cuenta la misma función que hace, digamos, la vicepresidente del presidente. El presidente sería Dios, el vicepresidente seríamos nosotros, que somos los que cuando el presidente no puede, digamos, presencialmente dar una palabra, la da a través de la vicepresidente o el vicepresidente de esos países, es decir, le pone una encomienda o delega. Entonces, como Dios en el tiempo antiguo no se manifestaba de manera como lo hace ahora el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos habla, antes era que Él enviaba a personas a dar un mensaje específico, claro, contundente
a las naciones, a los demás, a declarar, a decretar, a profetizar, es decir, enviar una palabra que se cumpliría en un momento específico, en el tiempo que Dios ya lo tenía determinado para que se cumpliera. Entonces, muchos profetas habían en el Antiguo Testamento, se llaman profetas mayores y menores. Es decir, profetas que fueron muy grandes, como Isaías, como Ezequiel, como Jeremías, como también podemos decir, hubieron profetas muy poderosos en ese tiempo. También vemos que habían profetisas, o sea, mujeres, porque a veces pensamos que la mujer no tiene arte ni parte en el ministerio, pero realmente Dios no excluye, sino que Él incluye personas dentro del ministerio. Y vemos entonces que habían muchas personas llamadas profetas, que estaban, por ejemplo, Samuel también era un gran profeta de Dios. Cuando hablo de profetas mayores, significan hombres o personas muy usadas por Dios en gran manera. También vemos que habían profetas menores, o sea que tuvieron un ministerio corto, pero otros fue un ministerio más grande, por eso quedó registrado en la Biblia el llamado de los profetas. La palabra profeta en el Antiguo Testamento era definida como vidente, una persona que podía ver más al fondo o a fondo o a futuro que iba a pasar, pero no era la persona la que era el vidente, sino el don de Dios en esa persona. Aclaro, porque muchas veces cuando nos hablan de un profeta, la gente piensa que es un adivino, o que es un chamán, o que es un brujo, o que es un vidente, o un clarividente, y todas esas clases de pensamientos no son de Dios, porque realmente el profeta verdaderamente de Dios es una persona que es como la voz de Dios en ese momento, que Dios la usa porque Dios quiere hablar a través de personas una palabra. Entonces, videntes o la voz de Dios. Entonces, el llamamiento de Jeremías, vemos que él sacó la excusa de que él no sabía hablar en público, porque al ser uno profeta tiene que hablar al público, a las personas, porque el profeta realmente lo que hace es hablar, es una voz, es como la voz de Dios, su ministerio es la boca, es decir, hablar. Sabemos que en el cuerpo de Cristo, es decir, en los llamados que Dios puso aquí en la tierra para que cada persona desarrolle, unos son llamados a unas cosas, otros son llamados a otras, pero el profeta exclusivamente su boca es la que Dios usa más. Es decir, todo el tiempo Dios usa a esa persona para hablar. Le dijo a Jeremías, no importa tú irás a donde, es decir, no importa si te escuchan o no te escuchan, ahí lo voy a volver a reiterar, lo voy a volver a remarcar para que tengamos una idea más clara. Entonces le contestó: Dios Todopoderoso, yo no sé hablar en público y todavía soy muy joven, pero Dios me tocó los labios y me dijo, es decir, al tocarle los labios, lo que le estaba mostrando con ese toque es que ya no sería la voz de Jeremías, sino la voz de Dios en los labios de Jeremías. Y también le dijo lo siguiente, le dijo, primero le dijo, tú hablarás por mí, irás a donde yo te mande, dirás todo lo que yo te diga, no tengas miedo, que yo estaré a tu lado para cuidarte, y desde hoy tendrás poder sobre reinos y naciones. Cuando se habla de naciones se habla de personas, para destruir y derribar, o sea, para liberar, y también para levantar y reconstruir, es decir, para restaurar. Entonces le dio ya la encomienda de qué era lo que él iba a hacer, cómo lo iba a hacer, y que Dios estaría con él, que no tuviera miedo, que desde ese momento Dios lo estaría respaldando en todo lo que él estuviera haciendo. Así que vemos este llamamiento de Jeremías, y hoy vamos a ver entonces más a fondo acerca de qué cosas debemos nosotros tener en cuenta para el llamado de un profeta. El profeta no se autodenomina o se autoproclama o se autodeclara profeta. El llamamiento de profeta viene declarado exclusivamente por Dios. Hoy estamos tomando aromática. Hoy estamos hablando entonces
¿Qué es un profeta? ¿Cuál es el carácter y la función? Profeta significa la palabra de Dios, la fe que se activa antes de que ocurran las cosas, por eso se llama profeta, significa antes de que activar la fe, antes de que ocurran las cosas, como cuando Abraham fue visitado y Dios le habló y le dijo tendrás un hijo, pero no le dijo ni cuándo ni dónde, es decir, no le dio detalles, solamente le dio una palabra profética. La palabra profética es que se activa la fe de que eso se cumplirá, pero no sabemos cuándo se cumplirá. Por eso muchas palabras proféticas o mucha profecía que se ha dado, algunas han sido falsas, otras no se han cumplido porque no es el tiempo, otras no se han cumplido porque la persona hizo otras cosas diferentes y abortó o perdió esa promesa o esa palabra profética, porque es que muchas veces cuando a nosotros nos han dado una palabra profética y no se cumple, cuando nosotros pensamos que se tiene que cumplir, realmente hay varias cosas. No se cumple porque no es el tiempo, no se cumple porque la palabra profética tal vez no fue de Dios, y no se cumple porque nosotros hicimos algo fuera del tiempo de Dios, es decir, como hizo Sara, que ella obligó a Abraham a que tuviera relaciones con la esclava para tener un hijo en el tiempo de ella, y fue el peor enemigo y ha sido el peor enemigo del pueblo de Dios, los ismaelitas. Así que luego se cumplió la promesa de que vendría Isaac, y sí nació Isaac, pero ya Sara había dañado de todas maneras la promesa porque le había puesto un hijo fuera del matrimonio a Abraham, y fuera de eso un enemigo, porque Ismael peleaba con Isaac. Entonces ella trajo sobre su propia vida muchas dificultades porque ella se adelantó a los procesos y a los tiempos de Dios, no esperó la palabra profética que se cumpliera en el tiempo de Dios, sino que ella la activó antes, es decir, ella quiso como de alguna manera, entre comillas, ayudar a Dios a que se cumpliera esa promesa de que tuviera un hijo, pero no era la voluntad de Dios que naciera Ismael, es decir, no era lo que Dios le dijo a Abraham, sino que tendría un hijo de ellos dos, de Sara y de Abraham. No le dijo que tendría un hijo fuera del matrimonio. El Antiguo Testamento está lleno de ilustraciones, de historias bíblicas de la vida de los profetas, sus funciones, qué carácter tenían los profetas y qué ocurrió con cada uno de ellos. Ellos estuvieron en un determinado tiempo funcionando como profetas. El profeta, hay dos clases de profeta: el profeta que es el que Dios usa en determinados tiempos y la persona continúa con su vida. Es decir, es un llamado profético no de largo plazo o de larga duración, sino que es en un tiempo determinado para una determinada situación. Y hay otros profetas que son de trabajo completo, es decir, su llamado es profeta siempre, y ellos siempre están profetizando, y ellos siempre están en su trabajo es ser profetas, y Dios los escoge. Personas me preguntaban: Pati, entonces todavía hay profetas de Dios en el Nuevo Testamento, o es decir, en este tiempo hay profetas. Dios utiliza mucha gente, porque en el Antiguo Testamento fueron muy usados estos profetas como la voz de Dios, porque Dios quería hablarle a las personas y usaba personas para hablarle a otras personas. Y en el Nuevo Testamento dejó escrito Jesús allí la palabra de que Él establecería los 5 ministerios de la mano, que realmente son el profeta, que es este dedo, que es el índice, el que declara, el que señala, es decir, señala es el que declara la palabra. Está el apóstol, está el evangelista, el pastor y el maestro. Se llama el ministerio quíntuple de la mano, por eso tenemos 5 dedos en esta mano. Y en esta mano hay 5 ministerios, que es el profeta, apóstol, evangelista, pastor, maestro. Cada dedito cumple una función en esta mano, pero espiritualmente también. Entonces, digamos que los profetas, cuando Dios los usaba para hablar la verdad, porque realmente los profetas son llamados para hablar, para decir, como le dijo a Jeremías: dirás todo lo que yo te ponga, irás a todo lugar donde yo te diga, hablarás en mi nombre, es decir,
serían puestos como una voz para dar un mensaje a las personas. Así que en el Nuevo Testamento Dios también utiliza personas, porque Dios no quitó a los profetas, es decir, no abolió el ministerio profético, sino que lo puso también para este nuevo tiempo. De hecho, en la Biblia quedó registrado que Él establecía esos ministerios, que llamaría a estas personas apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Así que personas piensan que ya los profetas no existen, porque piensan que los profetas eran esas personas que usaban túnicas en el Antiguo Testamento, o mujeres que fueron llamadas las profetisas también, que hablaban de parte de Dios. Pero hoy Dios también está utilizando a muchas personas. De hecho, muchos acontecimientos de los cuales estamos viendo ya en este tiempo final, Dios ha confirmado a través de personas que tienen el regalo de ser profetas, porque ser profeta es un don. La palabra don significa regalo. Así que mucha gente tiene una confusión muy grande de que hay profetas o no hay profetas. Entonces lo vamos a ver más adelante. Daniel era joven, pero era un profeta joven. Es decir, Dios lo llamó desde su juventud. Samuel también desde niño, desde los 8 años, él fue llamado como profeta, pero todo llevó un tiempo para que él desarrollara su ministerio. Por eso fue llevado a donde el sacerdote Elí para que lo cuidara. Y nada menos ayer, es decir, antes de que yo predicara este mensaje, precisamente Dios puso en mi corazón que mucha gente se preguntaría: Pati, ¿tú en qué trabajas? ¿Tú qué haces? Realmente yo estoy dedicada al ministerio y a otros temas, digamos, como complementarios, que es en el otro canal de UNBJT de Manualidades y Belleza, que yo hago otras temáticas. Pero Dios ponía en mi corazón que muchas personas pensarán de que cuando una mamá se queda con un hijo cuidándolo, es desempleada. Y realmente cuando uno cuida a un hijo está trabajando, porque para eso se le pagan a niñas que se llaman niñeras o nanas. ¿Y qué hacen ellas? Cuidar a niños. Entonces el Espíritu Santo ponía ayer precisamente en mi corazón que mi trabajo era cuidar a Ezequiel, a mi hijo Ezequiel Isaías, que ustedes ven aquí en esta sección en Reflexiones, que se llama Ezequiel Isaías Reflexiones, y en el otro canal lo ven conmigo en muchas cosas que los dos hacemos. Y el Espíritu Santo ponía en mi corazón que muchas personas pensarán que yo no trabajo, y realmente yo trabajo cuidando a mi hijo Ezequiel Isaías, porque cuidar a un hijo es un trabajo. Obvio, no recibo pago, porque es un cuidado de un niño que tiene un llamado. Por eso cuando la mamá Ana, la mamá de Samuel, Ana, llevó a su hijo Samuel al templo para que lo cuidara el sacerdote Elí, el sacerdote Elí realmente trabajaba cuidando a Samuel, ¿sí? ¿En qué lo cuidaba? Lo cuidaba en que él aprendiera la Biblia, las Escrituras, que él aprendiera a respetar a Dios, amar a Dios de todo corazón, que aprendiera lo que a Dios le agrada, lo que a Dios le desagrada, cuáles son las normas bíblicas, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Lo formó desde niño, era un niño de 8 años, y entró desde muy pequeño al templo, y él le ayudaba a Elí en las cosas sagradas, es decir, en las cosas del ministerio y en la formación de su ministerio, porque mientras Samuel aprendía de Elí, Elí lo estaba formando para el ministerio, para que él fuera un profeta formado, apto, útil, más adelante cuando creciera en el ministerio. Aunque Samuel, siendo un niño, un jovencito, comenzó a ser usado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tiene límites. Dios no es cuadriculado. Dios no le pone requisitos a que para usar a una persona tiene que ser adulta, porque Dios puede usar a un niño, como pudo usar también a la burra que utilizó para que Balaán entendiera que había un ángel enfrente que no dejaba que la burra pasara
o el burro pasara más adelante, porque Balaam no entendía por qué el burro no avanzaba ni podía caminar. Era porque había un ángel que el burro sí podía ver y Balaam no podía ver. Léete esa historia. Entonces, si Dios puede usar un animal para hablar, también puede usar la creación, que son sus propios hijos, seres humanos, para hablar. Entonces Dios no tiene límites, así que cuando vemos que ahorita estoy viendo un despertar en los niños, he visto muchos niños que cantan, he estado viendo muchos niños que están predicando, porque se está cumpliendo la palabra del último tiempo que dice que Dios derramará su espíritu sobre los niños y que los niños profetizarán, hablarán en el nombre del Señor, que los niños estarán siendo utilizados en este tiempo para predicar, para cantar, para ministrar, para dar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el adulto se acostó a dormir, espiritualmente se durmió y Dios usa a las personas que Él quiere, y ahorita en este tiempo está usando mucho a los niños. ¿Por qué? Porque los niños son sinceros, los niños son transparentes, los niños no tienen maldad, los niños son inocentes y los niños no tienen intereses personales de ganar nada, de ser vistos por nadie o ganar prestigio, rivalidad o competencia. Los niños no están en ese plan porque su mente está guardada todavía. Entonces Dios, al ver que el ser humano ha caído en todas las competencias, rivalidades, intereses personales, deseos de dinero, codicia, demás, entonces Dios, ¿qué hace? Levanta a los niños que son transparentes y genuinos. Así que vemos en la Biblia que todos estos profetas grandes y profetas se llaman profetas mayores y profetas menores, o sea, los que fueron muy usados y los que fueron usados por determinado tiempo o poco tiempo. ¿Qué es un profeta? Un profeta es una persona llamada desde antes de nacer. El llamado profético no te lo hacen desde un púlpito, ni te hacen así la mano y el dedo y te dicen tú eres un profeta, a menos que ya Dios te lo haya dicho primero a ti, te lo haya confirmado en tu corazón, te lo haya puesto, te lo haya sembrado en tu corazón, te haya dicho que tú eres un profeta. ¿Por qué? Porque Dios primero nos da la palabra a nosotros, nos da la instrucción, nos muestra realmente nuestro llamamiento y Dios es el que establece a los llamados, no es el ser humano. Porque si a ti desde un púlpito te llaman y te dicen que tú eres un profeta y tú no lo sientes ni Dios te lo ha hablado, realmente la persona te está dando una palabra que no está en tu corazón. Y la palabra profética, ¿cuál es? Es la palabra que Dios primero puso en tu corazón y luego te la confirma con otra persona. Y si Dios te llama de profeta, te lo dice, te lo muestra, te lo pone primero en tu corazón y luego te pone otra persona o varias personas que te dicen lo mismo, te dicen que Dios te llama de profeta, es decir, te confirma tu llamado. Cuando no eres llamado por Dios y te pone un hombre a delegar una función o digamos a desarrollar un llamado que fue puesto por un hombre, el mismo hombre te quitará después y Dios mismo, como no te llamó a esa función, no te va a respaldar. Es decir, será un ministerio basado en la fuerza humana, mas no será un llamamiento guiado por el Espíritu Santo, ni con poder, ni fuerza, ni respaldo de Dios, como Dios le habló a Jeremías, que estaría con él y que estaría cuidándolo, respaldándolo. Si Dios te pone en un llamamiento, aunque todo el mundo alrededor se te venga encima, aunque todos alrededor te desprecien o te rechacen o te anulen tu llamado, si Dios te puso en el llamado, Dios mismo se encargará de que ese llamado tenga poder, respaldo, fuerza y la presencia de Dios. Entonces, no todos son profetas, no todos son videntes. Recordemos y aclaro, el vidente, ahorita hay mucha gente que le dicen vidente, porque realmente como el diablo todo lo de Dios lo copia para la maldad. Entonces muchas personas piensan que todas las personas hay personas que tienen un don de profetas, pero no lo usan para Dios, lo usan para la adivinación. Por eso hay brujos, videntes, chamanes, astrólogos, por eso hay adivinos, por eso hay personas que leen la bola de cristal, porque ellos tienen un don
un regalo que Dios a cada persona le dio regalos, le dio dones y talentos, o sea, regalos y habilidades, pero como personas no se meten en oración, no conocen la Biblia, no conocen la palabra de Dios, entonces esos regalos que Dios a cada persona nos dio de diferentes formas, los regalos y dones y actividades, actitudes y talentos que Dios me dio a mí, no te los dio a ti te pudo haber dado otras cosas, porque Dios a cada persona, dice la Biblia, le dio en la medida que Dios quiso darle. Así que estas personas cuando tienen este don profético, en la Biblia se dice videntes, como no se han desarrollado en un ministerio con la palabra de Dios, no han entregado su vida a Jesucristo, no han entregado su vida a Dios, entonces esos regalos que Dios les dio, ese don de profeta, la persona no lo utiliza para hablar en el nombre de Dios, sino que utiliza el don, pero lo pone a trabajar en el mundo del ocultismo. Y es por eso que cuando una persona es un profeta de Dios, que Dios lo usa, que Dios está con él, que Dios respalda el ministerio, muchas veces cuando una persona es, digamos, vista como profeta o llega a un lugar y otros dicen él es un profeta o ella es una profeta, la persona inmediatamente identifica eso como un vidente, como un adivino, como una persona que trabaja adivinándole la suerte a los demás o el futuro de los demás. Entonces tenemos esas dos confusiones. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios dio los regalos, los dones, pero personas que los tienen no los trabajan para Dios, sino para el enemigo, es decir, le entregan el don al diablo y el diablo los utiliza para todo este tema de la adivinación, todo este tema de hacer las cosas de la oscuridad. Porque recordemos que el diablo no creó nada, sino que él de las cosas de Dios las copia, pero para la maldad. Entonces no todos son profetas. Hay un ministerio que ya expliqué, tiene, es el llamado quíntuple, tiene 5 funciones, ya lo expliqué: el profeta, apóstol, evangelista, pastor, maestro. El profeta es este dedo, porque significa que con este dedo, dice que por el dedo de Dios, este dedo es el índice, el que indica, el que declara, el que apunta hacia un objetivo. Este dedo es el del profeta y es el de la mano derecha, el índice. Y los demás ya son el apóstol, el evangelista, pastor, maestro. Entonces, ¿cuál es el orden de qué hace un profeta? ¿Cuál es la función de un verdadero profeta de Dios? En primer lugar, habla la voz de Dios. Ve como el águila tiene una dimensión visual extremadamente fuerte. El águila puede ver lo que otros animales no pueden ver. El águila puede ver desde una distancia muy, muy larga, ancha, profunda. Por eso en la Biblia se habla del águila, se habla sobre las alas del águila, sobre los ojos del águila, que el Señor nos levantará como las águilas, porque el águila es un animal profético. Simboliza las alturas espirituales, la visión espiritual, la inteligencia. Simboliza la monogamia, que es cuando el águila tiene su pareja y cuando la pareja se muere no se vuelve a conseguir otra pareja. El águila simboliza actos proféticos, de que el águila cuando ve la serpiente la coge y la lleva hacia los aires, para en los aires pelear contra la serpiente, porque la serpiente pelea contra el águila, pero el águila la levanta sobre los aires porque la serpiente en el aire pierde estabilidad. Entonces simboliza que nosotros no peleamos con el diablo en el territorio terrenal, sino en el territorio espiritual. Es por eso que nosotros los profetas, cuando peleamos, no peleamos contra las personas, sino contra lo que tienen las personas, y nuestra guerra no es contra las personas, sino contra lo que esas personas tienen. Entonces se llama
una guerra espiritual que nosotros hacemos en las alturas, significa en la presencia de Dios. Entonces el profeta discierne. ¿Qué es discernir? Es como cuando tú coges la pasta, y cuando tú coges la pasta está el sedazo. El sedazo lo colocamos ¿para qué? Para poder escurrir la pasta y que quede la pasta arriba y el agua abajo. El discernimiento es entender, saber diferenciar entre qué es de Dios, qué no es de Dios, qué es bueno, qué no es bueno, qué debo hacer, qué no debo hacer. El discernimiento es muy importante y se llama el discernimiento de espíritus. También discernir los tiempos, es decir, diferenciar los tiempos de Dios, los tiempos del hombre. Es decir, discernimiento significa diferenciar entre una cosa y la otra. Y el profeta tiene el discernimiento, puede discernir en una casa. Cuando llega el profeta a una casa, discierne lo que hay dentro de la casa, qué se mueve espiritualmente dentro de una casa. Puede ver visiones, es decir, cosas que puede estar la persona despierta, pero Dios le muestra como en un flash una escena, le está dando una visión de algo que pueda venir en el futuro o que pueda estar pasando en el presente o que pasó en el pasado. Dios puede dar ese nivel de discernimiento. También el profeta puede soñar como José el soñador en Génesis capítulo 37, José el soñador. Ahí vemos claramente, porque José el soñador también era profeta. Lo que pasa es que como personas no leen la Biblia, no saben de qué muchas veces hablamos en estas prédicas. Historia de José, Génesis capítulo 37, los sueños de José, léetelo todo para que puedas dimensionar allí qué es lo que se está hablando. Hoy estamos hablando ¿qué es un profeta? ¿Quién es un profeta? ¿Cuál es la función y el carácter de un profeta? Entonces sueña, como José tenía sueños y visiones. Esos sueños le trajeron a él muchos problemas porque levantó envidia de los medios hermanos de José, que eran hermanos por parte de Jacob. Se había unido a dos mujeres, Lea y Raquel, entonces eran dos hermanas, pero él tuvo hijos con Lea, que él no la quería, y tuvo hijos con Raquel, que la quería, pero ella falló a Dios y murió, en el sentido de que ella amaba a los ídolos, era idólatra. Y Jacob amaba mucho a José y a Benjamín, que fueron los dos hijos que nacieron de Raquel, la mujer que él amó. Y vemos que José tenía un don, un regalo de Dios. Él veía sueños de revelación, donde Dios le estaba mostrando a futuro que iría a hacer Dios con José. Y cuando José le contaba a los hermanos y a los papás lo que Dios les estaba mostrando en los sueños de revelación, los hermanos lo odiaban. ¿Por qué? Porque los hermanos no recibían sueños de revelación, no tenían ese llamado profético que Dios le estaba mostrando a José, que lo haría reinar, que los hermanos se inclinarían ante él en reverencia, en honra hacia él. Léete toda la historia como para no hacerla muy larga. Y vemos que esos sueños de revelación eran motivo de burla, eran motivo de rechazo, eran motivo de envidia, de desprecio, de menosprecio, eran motivo de deseos de matar a José, porque estas personas no soportaban que Dios estuviera usando a José en esa dimensión de los sueños y en esa dimensión de las visiones. Y además José tenía una capa de colores que su papá Jacob le había entregado. La capa de colores simboliza el ministerio donde él desarrollaría artes, es decir, donde él tendría habilidades manuales, donde tendría diferentes habilidades en su ministerio. Por eso vemos que José podía todo lo que él hacía. Cuando fue cautivo, esclavo, él fue llevado a ser un esclavo en la casa del faraón. Él se pudo desarrollar en muchas cosas diferentes y todas las hacía con excelencia. Es decir, esa capa de colores simbolizaba que él tendría un llamado
donde él podría desarrollar muchas habilidades en diferentes cosas y todo lo haría bien. Entonces eso, es decir, todas esas habilidades, más el don que era el regalo del profeta en él, de parte de Dios, que Dios le regalaría ese llamado de profeta, todo eso junto creaba más envidia en los hermanos de José. La capa de colores que simbolizaba las habilidades que él tendría en la vida de él, y más el regalo de profeta, de visiones, de sueños, de que él podría interpretar los sueños, que podría decir qué significan los sueños, podría dar palabra. Entonces todo eso, él tenía, como hazte de cuenta, como se dice en inglés, all packet, todo el paquete completo. Él tenía un ministerio que se llama integral, es decir, tenía todo, era bello, hermoso, de buen semblante, buen aspecto físico, era inteligente, era profeta, tenía habilidades, tenía cualidades, o sea, él tenía todo. Entonces eso junto creaba más envidia en las personas. No todos son llamados a ser profetas, porque Dios los elige, los establece, los forma, los guía, los ministra y los enseña. Dios mismo es el que nos llama, es el que nos elige. Nadie nos puede elegir. A mí nadie me eligió, nadie me dijo tú eres una profeta de Dios. No, ese llamado estaba en mí desde que yo era una niña. Yo podía ver muchas cosas, podía sentir muchas cosas, podía saber muchas cosas que estaban ocurriendo en personas, y yo era una niña, no lo entendía, pero ya luego cuando yo crecí, entendí que todo lo que yo estaba viendo, que todo lo que Dios me mostraba y lo que me revelaba aún siendo una niña, luego cuando ya crecí, luego lo hablé a las personas y era verdad. Aunque yo era una niña y no entendía esa dimensión, pero Dios ya me estaba mostrando siendo una niña, para descubrir cosas que estaban ocultas, aún secretos. Por ejemplo, a manera ejemplar te lo cuento, en un momento una mujer joven quedó embarazada, y ella, yo era una niña, aclaro, yo era una niña, tenía, en ese momento tendría yo como unos 11 años, pero antes de los 11 años, digamos cuando yo tenía como 8 años, 8 o 9 años, Dios me mostró un adulterio en una pareja, o sea, una mujer que estaba casada, estaba siendo adúltera con un hombre soltero, y yo era una niña, yo lo sabía, pero yo se lo dije a esa persona ya siendo adulta de esta edad. Y la persona me confirmó que sí. O sea que pasaron muchos años donde eso fue revelado a mí, y la persona, yo la confronté, le hablé de eso que Dios me había mostrado siendo una niña de 8 o 9 años. Me dijo que sí, que eso había pasado. Después, teniendo como 11 años, Dios me mostró que una mujer joven estaba teniendo relaciones sexuales con su novio, y quedó embarazada siendo muy joven. Estamos hablando de que ella tendría, por esa fecha, tendría unos 16 años, y ella ocultaba el embarazo, y yo lo sabía porque un día miré a la joven y Dios me lo mostró, que ella estaba embarazada y que tenía mucho miedo de dar a conocer ese embarazo a sus papás porque sabía que ella había fallado. Y después ella ya tuvo que hablarle a los papás que había quedado embarazada, entonces la echaron de la casa, eso fue un problema. Entonces fue también una revelación que Dios me dio de esa situación, y muchas más que han ocurrido alrededor de mi vida, que Dios me ha mostrado muchas cosas, y obvio, esas cosas que Dios me ha mostrado muchas veces han traído problemas. ¿Por qué? Porque la gente lo que no quiere es que se les descubra el pecado. Y cuando las personas se sienten, digamos, descubiertas en el pecado, tienen 2 o 3 opciones. La número 1 es aceptar que Dios está revelando a esa persona la verdad. Entonces, cuando Dios nos revela una verdad, inmediatamente nos tachan de brujos, de adivinos, de que adivinamos el futuro, y realmente no es así, es un regalo de Dios.
Lo segundo que puede hacer la persona es enojarse, pero aunque se enoje, ya Dios lo reveló y la persona lo sabe que es así, pero toma la vía de enojarse porque se ofende de que se le descubra el pecado. Y número 3, la persona puede empezar a acusar y a atacar o a contraatacar al profeta diciendo que es adivino, que es brujo, que hace hechicerías y demás, pero no es la persona, es el regalo de Dios que quiso revelar. Por eso la Biblia dice que Dios no hará nada sin antes revelárselo a sus profetas, es decir, antes de que Dios haga algo, lo revela a sus profetas, es decir, a las personas que Dios llamó en el ministerio profético. Entonces, como para concluir, ¿qué hace un profeta? Habla la voz de Dios, no su propia voz. Hay profetas falsos y hay profetas verdaderos. ¿Cuál es un falso profeta? Una persona que Dios no llamó, pero que la persona la llamaron desde un púlpito y le hicieron así, le dijeron que era profeta, y la persona no tiene el llamado, no fue enviado a esa misión, no tiene las características de un profeta, no tiene el carácter, porque para ser profeta se necesita carácter. ¿Qué significa carácter? Debes tener un proceso ya en tu vida personal, en tu vida sexual, en tu vida personal, tus emociones. Debes haber sido probado en todas las áreas, en el área financiera, en el área sentimental, en el área sexual, en el área ministerial. Tienes que haber pasado un proceso como la uva, que para llegar a ser vino tiene que ser totalmente exprimida. Tienes que haber pasado el proceso de la oliva, que para llegar a ser aceite la tienen que triturar hasta llegar a ser aceite. Es decir, pasar el proceso. ¿Qué es el proceso? Es tener una experiencia de vida donde Dios te ha molido, donde Dios te ha acabado, matado y aplastado tu ego, donde Dios te ha triturado, donde Dios te ha puesto a depender de Él, aún en la economía, donde Dios te ha quitado personas que tú amabas y que idolatrabas, donde Dios te ha tenido que hacer como también a un blanco de burlas, de que la gente te diga que eres loco o loca, o que chiflado o chiflada, o que te comiste una gran cantidad de frijoles y que por eso estás soñando. Es decir, que se burlen de ti como lo hacían con Juan el Bautista, que lo rechazaban, que lo despreciaban, que lo encarcelaban, que lo perseguían para matarlo. Entonces ese es el precio que se paga por ser un profeta de Dios. Número 1, que la gente no nos quiera, nos rechace, nos traten de locos, que se burlen de nosotros, que nos desprecien, que no quieran estar con nosotros, que cuando nosotros hablemos de parte de Dios digan que es una adivinación o que somos brujas o brujos, y la verdad es que es un regalo de Dios, pero que hay que pagar un precio. ¿Cuál es el precio? El precio es que tú tienes que ser perseguido, tienes que ser odiado y que tienes que ser muchas veces dejado solo, porque muchas personas no quieren que Dios les hable, y cuando personas saben que tú tienes un llamado de profeta, esa persona lo que quiere es alejarse bastante bien lejos de ti, porque sabe que tiene pecados y que tiene cosas ocultas y guardadas que no quiere esa persona que Dios le exponga. Así que cuando, por ejemplo, eso es muy usual, que cuando uno va a una iglesia cristiana o a un lugar donde las personas lo presentan a uno como un profeta, la persona que esté mal con Dios o que esté, digamos, en un pecado oculto, que es un pecado oculto, esté practicando cosas que no le agradan a Dios, la persona lo que hace es que cuando ve que hay un profeta poderoso, una persona que es muy usada por Dios, la persona que está en pecado se esconde porque no quiere que el pecado sea revelado. También cuando nosotros hemos hablado de parte de Dios cosas que Dios expone públicamente o que las declara o las dice a través de nosotros, la gente nos coge odio, adversión, rechazo. No nos quieren. ¿Por qué? Porque su pecado fue expuesto. Eso mismo le pasó a Juan el Bautista, eso mismo le pasó a Elías, el profeta, que una mujer llamada Jezabel, las personas me preguntaban, Pati, ¿y entonces Jezabel quién era? Pues Jezabel era una bruja de alto rango
que no quería que se les pusiera el pecado. Ella no quería que el profeta Elías hablara de parte de Dios para exponerla a ella y las cosas malas que ella estaba haciendo. Entonces ella, como no quería ser expuesta, perseguía al profeta Elías para callar su voz, para callar su boca, y que el profeta no hablara de parte de Dios la verdad. Básicamente eso era lo que hacía Jezabel en la Biblia. Es simbolizada como, hazte de cuenta, como una mujer diabólica utilizada por el diablo para perseguir al profeta Elías. ¿Por qué? ¿Por qué lo perseguía? Porque ella odiaba que se dijera la verdad. Entonces siempre que nosotros nos dicen la verdad, permíteme acá un momentico. Retomo. Gracias. Entonces, ya como para finalizar estos 5 minuticos que me quedan, el profeta Elías fue perseguido por Jezabel porque ella sabía el poder que tenía Elías dentro de él de parte de Dios. Y recordemos que el diablo odia la verdad y él odia todo lo que sea transparente. Entonces esta mujer perseguía a Elías porque estaba persiguiendo el llamado de Elías, es decir, no quería que se expusiera la verdad a través de la boca de Elías. Entonces la palabra de Dios dice que Dios no va a hacer nada sin antes hablarle a los profetas lo que va a hacer. Es decir, Dios le anuncia a los profetas en sueños, en visiones, en revelaciones, les da palabra en la Biblia. Digamos, hay momentos, lo digo a manera textual porque mucha gente no me conoce mucho en el ministerio, muchos me conocen mi llamado, pero por ejemplo los nuevos que apenas llegan a nuestro canal no saben quién soy yo. Y realmente yo no es que quiera hablar tanto de mí, sino que es bueno poner un fundamento. Por ejemplo, hay momentos en que vienen cosas. Por ejemplo, en la serie que vendrá en el 2020 y en el futuro, yo explico muchas cosas que son de revelación allí que Dios me ha dado. Y de hecho en este momento estoy recibiendo para la conferencia número 28 que viene de esa serie, sobre las cosas que están pasando a nivel también mundial en este tiempo que estamos exactamente en mayo del 2021. Entonces Dios pone muchas cosas en mi corazón, pero hay unas que me dice que no las diga y otras me las pone y para que yo las diga. Entonces es como Dios quiera, porque recordemos que el llamamiento no es mío, sino que el llamado es de Dios. Entonces digamos que cuando personas me han dicho, Pati, entonces Dios te usa a ti, sí, el Señor me da sueños de revelación, el Señor me da palabra profética, el Señor me muestra ambientes, casas, lugares, corazones en las personas, me da palabra dirigida. Hay momentos en que personas pueden dar testimonio de eso, porque así ha pasado, porque esas cosas han pasado en frente de muchas personas, no ha sido frente a una, sino varios testigos. Y en un momento llegó una mujer a una reunión donde yo estaba llevando adelante la reunión, es decir, se llama liderando o llevando adelante una reunión en una casa. Y llegó una mujer que yo no conocía, y la mujer se sentó y ya le habían hablado de mí, que Dios me usaba, que Dios daba palabra a través de mí, que Dios me revelaba. Entonces la mujer tenía mucho interés, porque la gente asocia el profeta con la adivinación. Entonces le corren, cuando hay un profeta la gente corre. ¿Por qué? Corre a buscar el profeta porque busca, si no tiene un buen espíritu, si la persona no está bien establecida en lo bíblico, en lo espiritual, piensa que el profeta es adivino. Nosotros no somos adivinos ni brujos, nosotros tenemos un regalo, un don de Dios, y ese don Dios lo usa cuando Él quiera y donde Él quiera y como Él quiera, como le dijo a Jeremías, yo hablaré por ti, pero es Él, no somos nosotros. Irás donde yo te diga, no es donde yo quiera. Dirás todo lo que yo te ponga, es decir, lo que Él ponga, no lo que yo quiera decir.
Ese es el verdadero llamado de un profeta, porque como hay falsos profetas que dicen ser profetas y no lo son. ¿Por qué no lo son? Porque Dios no los llamó. ¿Y por qué lo sabes? Porque todo lo que dicen es falso. Empezando porque ellos son personas que todavía no han renunciado a su carne y a su vida del alma. Es decir, todavía son personas muy guiadas hacia el pecado, no han renunciado a las pasiones, no han lavado sus ropas espirituales, su forma de vida no da buen testimonio. Ellos son personas que tienen una doble vida, la que viven en la casa y la que viven en el púlpito. Entonces sus vidas son dos, la que tienen fuera del púlpito, que es pecando, y la que tienen en el púlpito, que es aparentando ser hijos y mujeres de Dios. Entonces no son verdaderos profetas. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros nos cuidemos de esos falsos profetas que han salido por todas partes del mundo. Por eso lo aclaré. El diablo no hace nada, él copia lo de Dios para utilizarlo para la maldad. Entonces hay buenos profetas, como lo vieron en el Antiguo Testamento, y también Jezabel puso falsos profetas. Puso a 450 profetas falsos, o sea, personas que hablaban cosas falsas, hablando vanidades de su boca y haciéndose pasar como profetas de Dios, como videntes de Dios. Y por eso es que cuando hay un falso profeta, ¿cómo lo puedes tú discernir? Porque habla cosas que tú en tu corazón sientes que eso no es de Dios. En estos días estaba escuchando una mujer que estaba profetizando. Ella es una mujer muy conocida en el mundo entero. Y ella estaba hablando, y mientras ella le profetizaba una palabra a una mujer de una iglesia, yo podía sentir que esas palabras eran de ella, no de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces esas personas, para quedar bien con la gente que los invita al púlpito, tienen que ponerle cepillo a lavar a las personas para poder quedar bien con esas personas que los invitaron a esos púlpitos. Entonces, mientras ella hablaba una cosa y la otra, yo decía, esas palabras no son de Dios. Veía que esas palabras venían del corazón de ella hacia la mujer que estaba recibiendo esa palabra aparentemente profética. Porque hay muchas cosas que ella dice, pero que no son de Dios, sino que ya son palabras de ella. Y por eso es que el profeta verdadero de Dios no habla sino en el tiempo de Dios, y cuando habla es claro, contundente, directo, la verdad, la dice lo que tiene que decir, y luego la persona se queda en silencio y no vuelve a hablar hasta que Dios le da otra palabra para declarar. ¿Por qué? Porque la diferencia entre un falso profeta y un verdadero profeta es que el falso profeta habla porque necesita con esas se llama habladurías o con esa forma hablantinosa de persuasión, necesita sacar dinero, necesita que la gente esté contenta, necesita afianzarse él en el ministerio, necesita ganar prestigio, necesita ganar algún regalo. Entonces lo que hace es endulzar a las personas, decirle muchas cosas lindas. Permíteme, acá le bajo un poco a este sonido. Entonces, cuando estos profetas salen por el mundo, salen por la tierra, tú los ves en los púlpitos, son los que piden plata, son los que despojan a la gente de las joyas, de los relojes, de las argollas de matrimonio, son los que piden ropa. Es decir, ellos dicen, si una persona tiene una chaqueta linda, dicen que Dios me muestra que me regales tu chaqueta. O sea, despojan, roban de frente a la gente. Hablan cosas que Dios no está hablando, sino que ellos mismos las ponen en la boca, porque de esas cosas que están diciendo emocionan a los demás y de ahí sacan un fruto. ¿Cuál? Ofrendas, dinero, otras cosas económicas y de sus intereses monetarios. Cuando Dios habla a través de un verdadero profeta, el profeta no espera ni que lo aplaudan, ni que lo amen, ni que lo quieran, ni que lo acepten, ni que le den nada. El profeta habla, dice lo que va a decir y ya. Y cierra ese capítulo y sigue su vida común y corriente. El falso profeta no. El falso profeta va como el lobo feroz a devorar las finanzas,
su motivación es plata, su motivación es saquear y de alguna manera robar de frente a la gente. Por eso es que todos esos escándalos de falsos profetas que uno ve por todas partes es por eso, porque no los llamó Dios, sino que alguien les dijo desde algún púlpito: usted es un profeta.